Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que hemos decidido ponernos, no sé, los botines del fútbol, estar en el césped, seguir a la pelota, no sé qué. Pero en todo caso queremos hablar con alguien que es experto en estos temas. Se trata de Jacinto Bonilla, con una muy larga experiencia como comentarista deportivo, como editor de deportes. Ha trabajado en el diario Hoy, en el diario El Comercio, y ahora está dedicado como productor de Radio La Red. Así es que bienvenido a usted, Jacinto. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que primero usted nos cuente su experiencia como cronista de deportes, como editor, como productor. ¿Qué ha significado estos 38 años de vida? Bueno, es una profesión muy hermosa, es decir, siempre fui enamorado del fútbol. ¿Jugaba? Jugaba tan mal que por eso me dediqué al periodismo. Y claro, es un sueño frustrado no haber sido futbolista. Y por eso se dedicó a comentar los goles, ¿no? Sí. Y las incidencias. Es muy hermoso, pero también es muy estresante. La etapa que mejor la viví fue de reportero, porque en ese tiempo... No tenía otra obligación más que cubrir la noticia, pero no tenía que trabajar en otros temas burocráticos, me imagino, ¿no? Y más que todo la noticia muy fresca. En esos tiempos no había las restricciones que ahora existen en el fútbol, las zonas mixtas no había, sino que uno se entraba al vestuario, en el camerino, se estaba en el borde de la cancha. Y entonces se vivían experiencias muy especiales. Ahora es un poco más de lejos, hay que estar en las cabinas, hay que estar en espacios asignados para los periodistas. Sí, pero de todas maneras uno hay pone entusiasmo en escena y vive muy de cerca el fútbol, ¿no? Especialmente toda esta antesala de una transmisión, en el caso de la radio, y también montando los operativos especiales desde los diarios para cubrir un mundial, por ejemplo. Tiene su complejidad, pero asimismo es gratificante porque se topa con un mundo de anécdotas y de experiencias que muy difícil se pueden olvidar, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué significó para usted de pasar del periodismo escrito al radial? Más bien del radial al escrito es lo más complicado. Volver al usted radial, como ¿no? gente de la academia entenderá que hablar de la radio, hablar en radio y luego escribir una crónica es ese paso. Al periodista radial se le perdonan los errores, y más que todo escribe, la ¿no? construcción de las frases. Sí, usted puede llegar a un grado de emotividad, pero cómo transmitir esa emotividad escribiendo es un ejercicio muy complejo. Felizmente tuve gente que me ayudó muchísimo, como Gonzalo Ortiz, Benjamín Ortiz, me ayudaron para poder trasladar, que es mucho más complejo el mensaje emotivo del deporte a las páginas de un periódico. Ahora, dentro de este trajinar largo que usted tiene por los campos del deporte, me gustaría, antes de que hablemos de alguna participación suya, cobertura en un mundial, más bien de ese día a día del periodista deportivo, ¿cómo lo recuerda usted esa época de reportero? ¿Qué es lo que hacía primero? Bueno, lo que se extraña es que trabajamos justamente en feriados, trabajamos un domingo. Claro, cuando la otra gente descansa, pues usted está cubriendo efectivamente un partido. Y digamos, se va a canchas, hay que aguantar sol, hay que aguantar, a veces los entrenadores no están de muy buen genio. No les dejan hacer su trabajo. O había orden de traer una nota y trabajar esa nota es complejo, pero de todas maneras la etapa reporteril es la más bonita, pero luego como editor también se puede decir que usted entra a las 8:30, 9 y no sabe cuándo. Claro, y tiene que ir armando las páginas y esto. Pero, ¿qué anécdota recuerda de esa época de reportero? ¿Alguien le mandó sacando de una cancha? ¿Tuvo que hacer alguna tarea que no pensaba usted que iba a hacer? ¿Algún personaje, sea árbitro? Porque a los pobres árbitros también les tratamos bastante mal, ¿no? ¿Algún árbitro con el que tuvo que enfrentarse o algún director? Cuéntenos algo de esto. Bueno, tuve acceso a un lugar que es sacrosanto en el fútbol, que es el vestuario. ¿Y por qué? Porque como es una actividad lúdica, todos sus actores, especialmente los entrenadores, no les gusta que entre gente extraña. Y si entra un periodista para hacer un seguimiento, lo primero que le preguntan es, ¿tienes buena o mala espalda? Felizmente no me ha ido mal. Tenía buena espalda. Me dejó entrar a un vestuario en el entretiempo entre Uruguay y Ecuador en Uruguay. Claro, y Dusan es el padre un poco de lo que se ha hecho aquí, ¿no? Él ordenó nuestra casa, es verdad, futbolísticamente. Entonces ahí vi cómo incentivaba él a sus chicos. Otra de las experiencias también tuve con Ernesto Guerra cuando dirigía a El Nacional,
con Fossati en Liga Deportiva Universitaria, mirando esos entretelones de los vestuarios para hacer una crónica. Pero creo que uno de los personajes que más me marcó en mi carrera deportiva fue Rolando Vera, un hombre que lo seguimos desde la primera carrera. Sí. Y fue... Esas 4 San Silvestre, ¿no? Increíble. Un chiquitito ahí. Cómo se transformaba un personaje que era tan sonriente y todo, pero en la San Silvestre, faltando 4 horas para la competencia, ya desde la víspera perdía, ya se transformaba. Era un hombre muy estudioso, muy serio. Y, por ejemplo, no me olvidaré nunca, en la San Silvestre tenían que trabajar 4 personas masajeándole, porque era una piedra realmente, era la tensión que él tenía. Claro, para aflojar los músculos. Para aflojar los músculos. Interesante. Ahora, usted le tocó cubrir un mundial. Efectivamente, en Alemania 2006. Alemania 2006. ¿Qué significó eso? Porque ya habíamos pasado el primero, o sea que era la novelería en ese primero que nos tocó en Japón, ¿no? Y luego viene uno un poco a decir, bueno, ahora tenemos que hacer un mejor papel, porque ya al debutante se le perdonan ciertas cosas, pero ya no al que va por segunda o tal vez tercera vez en algún... Fue increíble cómo mejoró Ecuador de una etapa media dubitativa, porque tuvo partidos de prueba, uno en Nueva York y luego otro en España, frente al Getafe. Ahí Suárez quiso ponerle otro sistema, felizmente en ese partido nos fue mal y nos despertó a todos, pero luego la mejor experiencia de que Ecuador fue un relojito, a tal punto que la comisión técnica de la FIFA, dada por ex entrenadores, ex árbitros, le nominó a Ecuador el equipo de mayor regularidad y calidad técnica en la primera etapa. Ecuador fue un relojito, funcionó pero a las mil maravillas, y fue un grupo de gente muy valiosa, muy Tal modesta. vez debimos haber llegado más alto en esa oportunidad. Ese ¿Usted qué cree? partido contra Inglaterra, que nos ponía en cuartos de final, hubiera sido sensacional. Ahí Carlos Tenorio falló una anotación tremenda. A veces el factor suerte también, ¿no? Y en un tiro libre, Beckham nos hizo la casita, pero la verdad que fue una actuación Pero jugar con esos partidos, con esos jugadores, con esos equipos, porque estamos hablando de Beckham y estamos hablando de esas estrellas que aparecían en la estratosfera y que ahora las sentimos más cercano desde el momento en que el Ecuador llegó a un mundial. Lo que pasa es que toda una generación de futbolistas, de entrenadores y de hinchas se ha dividido el antes y después de clasificar a un mundial. Claro, porque lo máximo que se aspiraba era llegar a la Copa Libertadores, ya eso era el cielo para los hinchas y para los deportistas. Es más, clasificar a un mundial era un sueño. Claro. Pero ahora resulta que ya no clasificar resulta un sueño, sino que hay que pasar a instancias más... Hemos llegado hasta octavos de final. Exactamente. Precisamente en Alemania. Segunda fase. Y entonces el compromiso ahora es mayor para el grupo. Antonio Valencia me decía el otro día que es complicado, que la presión del Manchester United con toda esa presión que deben tener para las Champions, para los torneos de Gran Bretaña, no se compara con esta presión hermosa, desde luego, dice Antonio, de este sueño de los ecuatorianos en Brasil. Pero el grupo es abierto para los 4 y por eso es muy complicado, es decir, tanto Suiza, tanto Honduras como Francia tienen opciones de clasificar. Que esos son con los que nos toca medirnos. Que nos va a tocar. Queremos pasar precisamente a eso ahora. Usted que ha estado en todas estas interioridades, ¿cómo se definen a qué grupo le toca a cada? Porque yo soy bastante neófita en temas de fútbol, entonces me gustaría que me explique desde el comienzo cómo se llega a definir la integración de los grupos en los que les toca jugar o no a un país. Los 32 equipos que llegan después de una etapa agotadora, eliminatoria 32. De todo el mundo, llegan a un sorteo. Pero este sorteo, lógicamente, digamos, tiene unas normativas, tiene unos cabezas de serie, que son los equipos favoritos de mayor historial. Es justamente para que no se encuentren estos equipos en la primera etapa. Entonces se hacen cabezas de serie. Entonces, los 32 equipos entran ¿a cuántos grupos? Entran a 8 grupos. 8 grupos. ¿Quiénes son cabeza de serie este rato en los 8 grupos? Bueno, son el campeón Brasil, que es el local, España, tenemos a Colombia, Uruguay, Suiza, en el grupo de Ecuador, en ¿no? un grupo ecuatoriano. Argentina. Pero Suiza no ha tenido un gran fútbol, ¿o sí? Lo que sucede es que... Porque no le hemos oído tanto como a los otros países. En este caso, cuando no tienen un gran historial, el
estadísticamente se saca sus mejores participaciones a nivel internacional. Ya, y Suiza tuvo la mejor de este grupo. Exactamente, y por eso se fue Suiza como cabeza de serie. ¿Qué ventaja le da ser cabeza de serie o tiene más presión? Es igual para todos, Ya. porque acá en el Mundial no hay rivales chicos, los 32 están como candidatos, Y ha claro, habido habrá un sorpresas, poco ¿no? más A o veces, menos. sí. Pero Sí. generalmente el ser cabeza de serie le da cierta ventaja de no viajar mucho, de no moverse mucho. Pero en Brasil esto no va a ser posible porque las Hay distancias distancias enormes, sí. a todos les va a molestar. Les va a tocar. En el caso de nuestro grupo, en el que está Suiza, Honduras, Francia. pero porque Francia tiene una trayectoria importante en el fútbol, por eso pensé que a lo mejor Francia debía ser cabeza de serie. En pero este no lo caso fue. no, por sus No lo fue. últimas actuaciones Sí. se fue ubicando Suiza. Bueno, el partido... Bueno, entonces, ¿cómo mira usted las posibilidades, pongámonos a hacer un poco de prospectiva, como dirían, o sea, de adivinar el futuro? Por eso le digo, el asunto es complicado. ¿Por qué? Porque los 4 equipos tienen, claro, Francia tiene grandes figuras internacionales, para mí que luce como favorita para ir al frente del grupo. Y de ahí para adelante, Suiza también tiene un equipo muy difícil, es la mejor defensa de Europa. Ese equipo no se ha tocado en 8 años, entonces juegan muy bien. Una estrategia súper calculada, ¿no? Mecanizada, todos los movimientos tácticos. Honduras, que tiene un fútbol muy veloz, un poco parecido al de Ecuador. Entonces es un Así grupo... es que fácil no nos toca. No. ¿Qué estrategia cree usted que debería utilizar el técnico de la selección? Bueno, él ha trabajado con un sistema 4-4-2 en las eliminatorias. Rueda es uno de los... Bueno, el problema de todos los técnicos de las selecciones es que tienen poco tiempo para repasar la mecánica. ¿Qué pasó en Australia, por ejemplo, en ese juego histórico que se vuelve ya, ¿no? En que estábamos perdiendo por bastante y de pronto... Hizo sí, una prueba. Sí. Puso a gente que podría él solucionarle los problemas en el futuro. Hizo un esquema parecido. Y luego cambió a quienes se pueden decir son los gravitantes, en la defensa, en el mediocampo y en la delantera. Y cambió el equipo. Eso le dio pautas de quién le rinde, de quién no le rinde. Claro, él hizo un experimento. Exacto. Interesante, ¿no? Un banco de datos. Claro, que les porque llaman allí eso. tiene una especie ya de radiografía de qué pasó, cómo actúan bajo determinadas presiones o en determinadas posiciones. ¿Cuál sería el equipo el posicionamiento? Usted no es director técnico, ni mucho menos, pero 38 años, caray, cosa seria, estar viendo cómo se alinean los equipos. ¿Cuál sería una alineación así que a usted Yo creo le diga, que sería le satisfaga? Domínguez. ¿Ya? Más que todo siguiéndolo, Rueda no hace cambios, es muy reacio a hacer cambios de última hora. Entonces ¿usted cree que va a Domínguez? Sí, la misma formación de las eliminatorias, que quedaría Paredes, estaría Erazo, posiblemente Guagua. El sector de la defensa es lo que más le preocupa a Rueda, ya le digo por qué. Y la defensa, Ayoví también, que sería por izquierda. En el medio campo sería Valencia, Castillo, y ahí vienen 2 puestos en donde puede estar Novoa, puede estar Méndez. El medio campo está por ahí. Y también en la delantera podría ir Ener Valencia y con otro acompañante. Porque Ener Valencia, el de México, el goleador. Sí, ha tenido un gran desempeño a lo largo de este año, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza a dudar si es que arranca Felipe Caicedo con Ener Valencia o Ener Valencia arranca con otro. Porque alguna gente dice, los más grandes ya no están, los que estuvieron en Japón, los que estuvieron en Alemania. Entonces, vamos con un cuadro relativamente nuevo, si bien muchos de ellos se han fogueado en equipos internacionales. ¿Eso qué peligros puede entrañar y qué ventajas? Peligros de que no puedan asimilar las ansiedades que generan este tipo de partidos. Porque son muy jóvenes. Pero sin embargo, Rueda dice que la etapa en donde ellos hicieron la conscripción fue la más complicada, que son las eliminatorias. Entonces, por eso dice, son gente en donde yo puedo confiar, y le han dado resultados en los partidos amistosos. Por ejemplo, en ese trámite de Australia-Ecuador, en donde mostró el equipo cómo se recompuso luego de estar perdiendo. Que es muy difícil porque viene el desánimo, el estado de ánimo es fundamental. ¿Qué se atreve usted a augurar? No le estoy diciendo a desear, porque todos deseamos el triunfo, pero ¿qué se atreve usted a pensar que podría ser lo más ajustado a la realidad del desempeño ecuatoriano y del desempeño mundial? ¿Quién se llevará la copa?
Todo, bueno, de la Copa, ¿quién podría ser? Sí. Bueno, hay candidatos. Yo pondría a Brasil, Brasil hay que apostarle, ¿no? Por latinoamericano y porque es dueño de casa. Alemania. Alemania también. Alemania, en el momento en que Alemania entre a una instancia estelar, es Muy- un rival muy Sí, difícil de para cuidado. todos. ¿Qué otro cree usted que podría estar ahí llevándose? España. Argentina, ¿no? Sí le daría chance, aunque tiene bastantes todo Imagínese, depende de cómo le imagínese vaya a con las Messi. rivalidades entre Brasil y Argentina, eso sería catastrófico. No. Ahora, a Ecuador, ¿cómo le va a Ecuador? Todo depende de cómo nos vaya contra Suiza, que es el partido inaugural. Porque Ya. el partido inaugural O sea, usted no marca- quiere hacer pronósticos hasta que no vea el partido con Suiza. Ah, Yo creo que Ecuador, si es que mantiene ese ritmo de los amistosos últimos, yo le veo en segunda fase clasificado. qué bien. Bueno, esperemos, vamos a cruzar los dedos, a torcer, como dicen los brasileños, para que este pronóstico de Jacinto Bonilla se cumpla y estemos en los puestos de liderazgo que queremos como ecuatorianos. Gracias a usted y Rosalía, un gracias, gusto. queridos amigos, por habernos acompañado.